Muy bien, para comenzar, primero agradecer la invitación. Me parece un evento bastante interesante de poder compartir algunas cosas sobre la psicoterapia y en esta ocasión yo vengo a integrar algunas cosas de la investigación en la psicoterapia. Como suelo decir con frecuencia, en mi anterior vida fui psicoterapeuta porque yo entré a la universidad esperando hacer psicoterapia. Fue para lo que me preparé, me visualicé así como en la imagen entrevistando personas y fue lo, y, Porque había y, otros problemas de los que eh, ocuparse. y fue lo que hice hasta salir de la universidad y 6 años después. Atendí más niños, adolescentes, por ahí algunos casos de adultos y de pareja. Pero luego cuando entré a la docencia terminé entendiendo la docencia universitaria, la importancia de investigar. Y en estos últimos años, que ya llevo oficialmente eh, como investigador, más o menos unos 7, 8 años, me quería integrar en algún punto la investigación con la psicoterapia. Ese ha sido mi interés desde hace un tiempo. Sin embargo, me he topado con varios desafíos que hoy voy a conversar. Dentro de ellos, uno de los grandes desafíos probablemente tenga que ver con los diseños de investigación. De eso trata esta ponencia. Son a modo de apuntes, porque la idea es que a futuro yo también pueda implementar alguna de estas cosas. Aún son apuntes y se van a dar cuenta por qué son apuntes. Pero tal vez en el 2024 me dé un tiempito para hacer algo de esto, porque en realidad ya creo conocer lo necesario para implementar. Vamos a comenzar. Bueno, abajo les dejo la forma en que pueden citar esta diapositiva, si así lo desean, y el enlace donde va a aparecer ahora en un momento, cuando termine la ponencia. Lo suelo poner siempre después para no spoilearme y hay algunas cosas a modo de sorpresa que puedan tener, ¿no? Y no lo revisen previamente. Pero ahí abajo está la forma de citarme y el enlace que es mi página web, que hay un espacio de diapositivas, ahí van a encontrar esta diapositiva si quieren utilizar. Bueno, no hay problema, solo deben de citar. Vamos a hablar en esta ponencia 4 tópicos. Primero voy a hablar de una visión general de la psicoterapia. Yo soy peruano, específicamente la psicoterapia en el contexto peruano, como la he visto en estos años. Vamos a hablar de diseños de investigación aplicados a la psicoterapia, pero un espacio para las conclusiones sobre lo que hablamos y un espacio para las preguntas, también si tienen luego interrogantes al respecto de eso. Vamos a comenzar primero con esta visión general de la psicoterapia. Lo que uno tiene que entender cuando llega a la psicoterapia es que en realidad se encuentra con un ramillete enorme de enfoques psicoterapéuticos. Y esto luego lleva al estudiante de psicología a elegir alguno de estos enfoques. Alguno de estos enfoques enseñados malamente a gente que no tiene experticia psicológica, lo cual favorece el intrusismo. Y algunos de estos enfoques también con bastante desfase en el tiempo, al menos con respecto a la evidencia científica. También es importante que el estudiante de psicología pueda saber cuál de estos enfoques aún sigue siendo vigente y contemporáneo a la literatura o al contexto de nuestras problemáticas sociales. Para eso es importante que el estudiante conozca la sección 12 del APA, que trata sobre evidencias empíricas de diferentes enfoques. Aquí hay un pequeño video, no tiene audio, no se preocupen, como para ir viendo cómo es esta página web. Abajo aparece el enlace completo. Ahí está en todo el ramillete de terapias que han sido sometidas a evidencia científica, que pueden ser segmentadas por trastornos clínicos. Uno puede examinar incluso la terapia cognitiva de Beck para la depresión y ver que tiene una fuerte evidencia científica. Aquí hay algunos recursos para el terapeuta, algunos manuales que han sido desarrollados en el marco de las investigaciones. Hay algunos libros también referidos al tema, instrumentos de medidas utilizados frecuentemente, hasta aplicaciones de smartphone para esto y ensayos clínicos sobre trastornos del ánimo, en este caso depresión, ¿no? Y diferente literatura. Qué importante es que la persona que quiera entrar al mundo de la psicoterapia pueda avalarse al menos de lo que existe, ¿no? En cuanto a la investigación en psicoterapia. Y esta página proporciona ese ramillete. Ahí algunos me podrán de repente decir, ¿no? Pero hay algunas eh, formas de investigación que aquí hay que no corresponden con la psicoterapia y que hoy vamos a reflexionar. De repente me podrían decir, no, pero yo, el APA es americano, yo no quiero seguirlo. Pero siempre hay un tema de un estándar, al menos de momento, lo más consensuado a nivel de psicología siguen siendo los lineamientos de APA en diferentes partes.
En la psicoterapia, la sección 12 me parece todavía muy pertinente. Y el conocimiento de cada uno de ustedes para que puedan entrarse en esta página y ir explorando toda la literatura que existe en relación con diferentes trastornos clínicos. Y aquí usted pueda hacer una terapia efectiva para que la persona que va a su consulta pueda también saber que lo que está siguiendo tiene cierto respaldo científico. Porque si no, la psicología y la psicoterapia colindan mucho con el sentido común. Cualquier otra persona con un arte de elocuencia podría hablar de una manera muy apropiada, pero no tiene los fundamentos psicológicos ni psicoterapéuticos necesarios. Algo que yo me di cuenta en el salto, miren, como les decía, de la psicoterapia a la investigación, eso fue como, me visualicé como un pez saltando una pecera a otra, eh, fue una palabra clave que encontré, la sistematización. ¿Qué cosa nos dice la palabra sistematización? Esta organización, estructuración de la información, de los datos, del conocimiento, de manera ordenada y coherente para facilitar la comprensión, análisis y utilización. Creo que la palabra clave para que el psicoterapeuta se adentre en la investigación es ser una persona sistemática, ordenada, estructurada, ¿no? Y muchas veces el terapeuta puede tener esto, porque desde su propia consulta clínica, él se somete a un protocolo que es una ficha de datos que puede recolectar información sobre edad, sexo, número de hijos, motivo de consulta, que luego puede sistematizar bastante bien en un gráfico. Y a partir de eso, el terapeuta podrá saber que en su consulta recibe más casos de este tipo y por lo tanto tiene que especializarse más en esto, ¿no? De tal manera que pueda abordar mejor estos problemas. Sin embargo, no sé si esto es muy frecuente, pero en la época que yo hacía psicoterapia y conversando con otros colegas, no veía frecuente el uso de protocolos, a veces bastante estructurados, sobre los que tengamos que hacer un conteo. Si ahora es común, enhorabuena, y esto podría ser la primera también aproximación del terapeuta al mundo de la investigación, organizando sus protocolos, organizando sus motivos de consulta, ¿no? Que le permitan saber qué atiende más, qué atiende menos y sobre qué tendría que especializarse. Obviamente, esto todavía está lejos de ser algo netamente científico, pero como puerta de inicio me parece muy importante. Otra cosa que quiero hablar del panorama de la psicoterapia en el contexto peruano, porque digo, yo soy peruano de nacimiento, entonces no puedo hablar de otros contextos. Lo que yo he logrado observar es que muchas de las congresos, eventos psicoterapéuticos están repletos de anécdotas, de historias, que son importantes, no me vayan a malentender. Son importantes estas historias, claro, nos permiten graficar lo que le pasa a la persona, lo que le sucede al cliente, pero si el terapeuta se queda solamente en la historia, ¿no? Es donde de repente no va a tener un puente con la investigación. ¿Por qué? Porque el terapeuta necesita enfoques que le permitan aterrizar toda esa historia en ciertos diagramas de conceptualización. Me gusta la palabra conceptualización y no diagnóstico. La palabra diagnóstico es un término médico. Nosotros, psicólogos, no somos ciencias médicas. A pesar que yo sé que algunas universidades pertenecemos a eso, quiero pensar que somos ciencia de la conducta. Porque en otras universidades incluso estamos en las ciencias sociales, en otras estamos en humanidades. Ese problema de identidad que tiene la psicología es parte de su fenómeno de ser multiparadigmático, pero en realidad somos la ciencia de la conducta. Si quiere llamarlo comportamiento, aunque sabemos que comportamiento y conducta no son estrictamente lo mismo, ¿no? Aquí encontramos tres de los enfoques que yo conozco particularmente y me formé en algún momento, que son la terapia de Beck, terapia de Ellis y la terapia conductual con el tema del análisis funcional. Aquí voy a conceptualización, esta la palabra, análisis funcional, ABC emocional, diagrama de Beck. ¿Qué permiten estos diagramas, toda esa historia, aterrizarla en un cuadro que permita su interpretación y permita compartirlo con otro terapeuta para poder hacer un estudio de caso? Miren. Entonces, si no, si yo tengo la historia y otro me cuenta otra historia, va a haber tantas psicoterapias como tantos psicoterapeutas existen. No nos va a llevar al consenso que requiere la ciencia, la sistematización, la replicabilidad, la reproductibilidad, que son principios científicos, y esto sí nos permite. Entonces, al momento de observar algún enfoque, sería interesante ver cómo conceptualiza los casos. De repente aquí en la audiencia hay más personas que conozcan el análisis funcional de la conducta.
Y ese es un diagrama que permite justo ese entendimiento. Entonces, esta es la clave, conceptualizar, ¿no? Otra cosa que tenemos que entender aquí, junto con la conceptualización, la sistematización, es entender lo que es un diseño de investigación. Miren, nos estamos aproximando un poco más de los temas de investigación a la psicoterapia para hacer el puente. Y aquí hay un documento importante que revisar de Atto, López y Benavente, del 2013, que es el documento, digamos, más citado cuando se habla de diseño de investigación en psicología. Y aquí nosotros vamos a entender que el diseño de investigación es un plan que proporciona una estructura, como es, para integrar todos los elementos de un estudio empírico, de modo que los resultados sean creíbles, libres de sesgo y generalizados. Quiero resaltar las palabras plan estructurado. Si usted está haciendo o pretende hacer investigación en psicoterapia, necesita tener un plan estructurado, pero que también se ajuste un poco a la dinámica que existe en la psicoterapia. Aquí viene un gran asunto. En el contexto peruano, al menos tenemos una gran cantidad de investigaciones sobre diseños correlacionales. Probablemente si usted está haciendo su tesis, le ha puesto o ya ha hecho su tesis, su profesor lo ha llevado por el diseño correlacional. Bivariado incluso de A con B, C con D. Y en los últimos años también puede que haya aparecido las investigaciones instrumentales o temas de validaciones de pruebas. Pero la pregunta es, y eso es lo que yo me pregunto, ¿es esta la única forma de investigar en psicología? ¿Esta investigación o esta forma de investigar se ajusta con lo que se hace en la práctica clínica? Por ejemplo, me piden que yo analice el TOC y de repente la universidad tiene como criterio 200 personas como mínimo. ¿Dónde voy a conseguir 200 personas con TOC? ¿Ves? Es como que no se ajusta. Y ahora, esto también es un tema de una crítica al contexto peruano, de que nos falta mucho alfabetización científica. Somos analfabetos en ciencia. No sabemos leer artículos, no sabemos escribir artículos y por eso el término analfabetos. Este estudio de mi colega Oscar Mamani revela esto que les digo, para que no piensen que es una presunción mía, que luego de una revisión que él ha hecho en trabajos de maestría, el 64.80% son trabajos correlacionales. Ni siquiera para que digan, yo estoy inventando un dato o yo estoy creyendo que eso es y estoy sesgado en mi opinión. Hay un estudio que está revisando eso. En maestría, miren, ¿eh? Ahora, también hay un estudio en el marco de la pregrado. En este otro estudio de Oscar, también nos manifiesta que 81.2% de todos los documentos que él revisó eran estudios correlacionales. Nuevamente, parece que nos enseña la investigación de una manera que tal vez no se ajuste a todos los ámbitos de acción. Específicamente el psicoterapéutico estará bastante lejos de eso. Aquí abajo les estoy dejando la fuente. Oscar es alguien que investiga mucho sobre temas de tesis. Por eso tienes trabajos bien interesantes al respecto. Ahora, sabiendo esto, nos topamos con un gran dilema. Pues pareciera que los diseños correlacionales enfatizan mucho en enfoques de investigación nomotéticos. No sé cuántos de la audiencia hayan escuchado este concepto nomotético, pero yo lo escuché allá por el tercer siglo de psicología en el libro de Susan Cloninger, página 19. Me acuerdo que en esa página hablaban sobre esto, diferenciación entre estudios nomotéticos versus ideográficos. Lo nomotético tiene que ver cómo se compara el individuo con otros individuos. Miren, suena a la investigación clásica que nos han enseñado, ¿no? Grupos de personas, grandes personas, ¿no? Contrastarlos con una norma, con un baremo de repente por último. Y luego están los otros grupos de investigación ideográficos, que son formas de investigación que enfatizan en entender las características únicas de un individuo o de un grupo pequeño de individuos, entendiendo a partir de esto todo su biografía o todo su caso. Miren, dos grandes enfoques. Yo tengo la sospecha, y así lo voy a plantear, que en el contexto peruano la investigación que prevalece es la de enfoque nomotético. De repente varios me acompañan con esta sospecha. Hay muy poco trabajo ideográfico. ¿Qué tipo de diseño de investigación caería en lo ideográfico? Pues los análisis de caso. Están olvidados y cuando usted le plantea a su profesor hacer un análisis de caso, para la tesis es como que no, pero eso no es científico, ¿verdad? Es porque probablemente a veces el docente no está capacitado en una diversidad de diseños y solamente en uno y dirige las tesis hacia ese que conoce, que es más sencillo, más fácil. O también por practicidad del estudiante, ¿eh? Porque también he tenido estudiantes, por ejemplo, hasta incluso de doctorado, que me han dicho yo quiero algo rápido para obtener, no quiero profundizar.
Entonces, hay de un lado y hay de otro lado. Pero en este versus, nosotros tenemos que estar aquí. La psicoterapia tiene un enfoque del estudio de la personalidad del individuo ideográfico, pero la tendencia es nomotética. Entonces, aquí hay el gran detalle y hay que saltar hacia otro lado. Por eso, nosotros aquí tenemos que hablar de diseños de investigación aplicados en la psicoterapia. El primero que podemos tomar, miren, ni siquiera siendo yo soy una persona que ha hecho más investigaciones cuantitativas, por ahí unas pocas cualitativas. Una que me gusta, por ejemplo, hice acerca, y si lo quieren buscar, está en mi página web también, es un estudio sobre el significado del amor en niños. Yo pregunté en un papelito, así a 299 niños más o menos, qué cosa era el amor para ellos. Y a partir de eso hice una sistematización. Miren la palabra, en lo cualitativo tiene mucho que ver la sistematización. Y logré entender que una de las cosas importantes cuando el niño define el amor es otro significativo, así le llamé, que ahí estaban padre, madre, por ahí algunos abuelos. De ahí que en el estudio se plantea que si a un niño el padre o la madre lo maltrata, existe esta distorsión del amor, porque cuando el niño le dicen qué es el amor, te dice mi papá, mi mamá. Entonces rápidamente estas figuras de afecto pueden dislocar la definición, que es un poco lo que se concluye con él. Tengo muy pocos estudios cualitativos, pero son muy interesantes y son bastante más complejos de hacer también, ¿ah? Su sistematización. Estos pueden encajar en estudios fenomenológicos y a partir de esto necesitamos aprender algunas herramientas. De repente en la audiencia hay muchos que conocen el famoso Atlas T, pero es un software de paga. Hoy en día existe el software libre, porque hay todo el tema del Open Science, el Open Data, y ahí aparece un programita, bueno, que no he puesto aquí, pero pueden poner tutorial de RQDA, así se llama, RQDA, y hay unos tutoriales bien simpáticos en internet. Es un programita libre que se conecta con el R, con que es el R Studio, que es la consola donde yo más trabajo, porque R es un lenguaje de programación. Y este es el gran salto, miren. Normalmente se nos forman los terapeutas por el tema del ejercicio de la intervención y la entrevista y somos muy buenos en eso. Pero el tema es que cuando quiero investigar tengo que aprender otras habilidades. La primera habilidad que yo recomendaría al terapeuta que quiera adentrarse en la investigación son habilidades básicas de programación. Ojo, no digo completas ni avanzadas, ¿eh? Habilidades básicas de programación. ¿Qué involucra eso? Conocer al menos un lenguaje de programación, que en este caso puede ser R, y aprender lo básico en ese programa. Y ahora con la inteligencia artificial incluso pueden manejar mejor estos lenguajes de programación, que hay mejores formas de hacer. Ese RQDA yo les puedo decir que hace lo mismo y hasta algunas cosas mejor que el Atlas T. ¿Y cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? 0 soles. Es gratuito. Puede acceder. Como digo, hay tutoriales varios en internet sobre esto también. Porque los estudios fenomenológicos, uno recolecta la información mediante la entrevista. Díganme ustedes si a los terapeutas no se nos entrena para hacer entrevistas. Ahora, las entrevistas de investigación con las terapéuticas tienen una distinción. Son algo más estructuradas y están basadas en una guía de entrevistas. Esa guía de entrevistas viene de una revisión teórica, de una revisión de la literatura. Así que cuando uno lance una pregunta en esa entrevista, tiene mapeado de dónde proviene y tiene un contexto de dónde proviene. Esta es la distinción. Hay como una revisión de la literatura profunda para armar esas preguntas. Luego también se hace un diccionario de términos claves, porque en ese mar de palabras, porque esa entrevista la vamos a convertir en texto, vamos a encontrar, así como en la lámina aquí ven en color verdecito, algunas palabras claves que le vamos a llamar en el marco de la investigación cualitativa categorías. Esas categorías van a ir rigiendo nuestro parámetro. Ojo, y esas categorías provienen también de la literatura científica, pero también pueden emerger de los datos. Mediante la entrevista podemos ver que van apareciendo algunas categorías que la literatura no me mapeaba. A ese proceso se le llama proceso deductivo-inductivo en la investigación cualitativa. Este puede ser un diseño tranquilamente aplicable a la investigación en psicoterapia. Como les digo, esto es una forma en que yo estoy haciendo un puente dentro de lo que yo conozco con mi parte terapéutica y mi parte de investigador. Tranquilamente encuentro un punto en los estudios fenomenológicos, lo que planteará que en la audiencia de repente alguno puede ir dirigirse hacia este tipo de estudio y profundizar más al respecto para ver más detalles y más características. Si me preguntaran a mí cuál es la palabra clave para distinguir los estudios cualitativos, yo diría también la sistematización y hoy en día el apoyo computacional
porque este software me ayuda a toda esa gran cantidad de información que tengo, porque en 15 entrevistas de 45 minutos, tranquilamente puedo tener muchas páginas, mucho texto que yo tengo que ir encontrando cosas en común. Ahí los invitaría a revisar algo que se llama en cualitativa análisis temático. Análisis temático es la técnica por predominancia en este tipo de diseños que nos permiten hacer ese encuentro de patrones comunes. Ya está todo estipulado, este tipo de análisis son muy utilizados en investigaciones cualitativas fenomenológicas y luego apoyarse en un programa como RQA. Si por último ya tiene el Atlas T y tiene el financiamiento, también puede usar también ese, pero apoyarse en un programa para poder organizar. El primer tipo de estudio que podría permitirnos aproximarnos a la investigación. Un segundo tipo de diseño de investigación que nos puede aportar son los estudios de caso único que vienen de cortes más experimentales. Probablemente también en la audiencia, en sus estudios de pregrado, hayan escuchado estos modelos famosos ABA, ¿no? Donde hay una línea base, hay la implementación de la intervención, acciones que se hacen, y hay la ausencia del tratamiento, que puede ser a veces hasta esta fase como el seguimiento, ¿no? Aplicación, línea base, aplicación, retiro del tratamiento para ver qué sucede. Y viendo en este gráfico sencillo que elaboré justo con R, uno puede examinar cómo al inicio tenía altas puntuaciones en el PHQ. PHQ es uno de los instrumentos más utilizados en ciencia para medir depresión, y ver cómo estaba arriba sus puntuaciones y poco a poco fue descendiendo estas puntuaciones hasta encontrar una menor puntuación en cada una de ellas. Es un ejemplo simulado, Juan, es un ejemplo traído justo, o lo he elaborado justo para la... Pero aquí podemos ver gráficamente cómo nuestras intervenciones han tenido un efecto y han ido provocando disminución de ciertos síntomas a lo largo de las diferentes sesiones. Esto es otra primera aproximación. Ahora hay diferentes diseños de caso único. Ahí recomiendo este libro, de Kratos Will y Levin, que tiene un conjunto de herramientas para hacer diseños de caso único desde un corte más experimental, por lo tanto más cuantitativo. Pero muchos de estos estudios de caso lo que hacían era tomar una prueba, resumir la media aritmética y a partir de la media aritmética ir viendo cómo cambio fluctúa a través del tiempo. Hay más diseños, como digo. Hay BAB, hay BAB, hay ABC, o sea, hay diferentes tipos de diseños. Este es el más clásico. Otra aproximación, los estudios experimentales cuantitativos. Pero el de que yo quiero hablar el día de hoy y quiero poner más énfasis es este de aquí. Este que está siendo desarrollado muy recientemente, ahora les voy a contar, debe tener 1 o 2 años, aplicado a la psicología, me refiero, ¿ya? Aplicado a la psicología, como yo lo he visto, son los diseños de experiencia muestral o Experience Sample Method, ¿no? Métodos de muestreo de experiencias, en la traducción más exacta. Son formas en las cuales el terapeuta puede recolectar en el ambiente cotidiano del individuo diferentes comportamientos y darle seguimiento. Están utilizando para esto smartphone y algunas aplicaciones que le advierten al cliente que tiene que responder su cuestionario. Y normalmente eso lo estructura el psicoterapeuta y lo que hace es ver que, no sé, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 de la tarde va a ir respondiendo. Esas preguntas para casos únicos, que también se aplica esto para casos únicos o grupos pequeños, son preguntas ad hoc, específicas para cada caso. En este, que plantean una herramienta para visualizar esto, hacen como un caso de TOC. O sea, este artículo que les estoy mostrando tiene una demostración con TOC. Y es un solo individuo, donde han armado un conjunto de preguntas y le están dando seguimiento a lo largo del tiempo. Para ver con estos gráficos, miren, fluctuaciones respecto a su estado de ánimo o fluctuaciones respecto a ciertos sentimientos como la soledad, la evicción, el control, el intrusismo, que son muy comunes en las personas con TOC. Entonces, estos son los diseños, diría yo, que nos van a aproximar a la investigación científica. Si alguien estuviera muy interesado en hacer investigación científica en psicoterapia, creo que esto sería la herramienta ideal, porque son ideográficos, pueden tratarse en un solo individuo, son longitudinales porque son a lo largo del tiempo y las preguntas pueden ser elaboradas propias para el caso. Ahora, a partir de eso, miren, nosotros tenemos que pasar de esto. Tal vez en la audiencia varios conozcan este registro de pensamiento muy clásico, muy utilizado,
en investigación a pasar a esto. Ese es el otro gran salto que debe dar el investigador. Hoy en día existen muchas herramientas informáticas y muchos recursos. La pandemia nos demostró que se puede recolectar datos a partir de encuestas virtuales, que antes de la pandemia muchos, al menos en el Perú, no querían implementar eso. Asesores, no, todo tiene que ser presencial, presencial. Y la pandemia nos llevó a eso y nos demostró. Y después de la pandemia hay un gran avance en recursos tecnológicos. Miren, esto de lápiz y papel que la persona se lleve, algo que aparezca en su smartphone y constantemente lo mapee. Para los interesados, miren, aquí traigo una página, es MPAT, acá está el enlace, ya les dije que esta PPT va a estar luego también en mi página web, y les da pueden generarse un usuario como investigadores o como terapeutas, y les da una cantidad de participantes. Ya saben que si quieren más, tienen que comprar todo, ¿no? Esto, pero les dan unos cuantos para hacer algo como una práctica, porque aquí también hay una curva de aprendizaje en este tipo de programas. Pero me acuerdo que yo lo aprendí hace un tiempo y estos son, creo, de mi estado de ánimo de esas fechas. Miren, van a ver cómo estaba fluctuando. Yo mismo así, tipo Alcides Carrión, me inoculé un poco la enfermedad para ver un poco cómo funciona y a partir de eso poder aprender la técnica. Y aprendí, yo mismo me di seguimiento a mí mismo, a mi comportamiento, fui viendo incluso qué se correlaciona más, porque este programa EMPACT te proporciona automáticamente estos gráficos que pueden servir como referencia si usted es terapeuta para informar al paciente acerca o cliente o usuario o consultorio como consultante como quiera llamarlo, cómo está fluctuando su comportamiento. Uso de herramientas tecnológicas y smartphone para recolección de las experiencias muestrales debe estar adherido al psicoterapeuta hoy en día. Usos de lápiz y papel como estos deberíamos estar dejándolo en el pasado, justo porque la tecnología ha avanzado y hoy en día se pueden implementar herramientas. Aquí les dejo el enlace gratuito, les da unos enlaces, pueden ir probando. Hay tutoriales de esto incluso también en YouTube, de cómo implementarlo. Sus propios creadores han diseñado formas de cómo enseñarlo. Hace poquito acabo de ver que han colgado uno nuevo incluso. Pero ya teniendo la herramienta o teniendo este aprendizaje, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar un diseño de investigación también contemporáneo, acorde a lo que buscamos, que nos permita este análisis. Porque tal vez quedarnos en los estudios de caso único, como mostraba aquí, que son bastante antiguos y son experimentales, pueda que si uno busca la publicación científica, que a veces esa es la forma de evidenciar nuestros resultados también, queden insuficientes. Ojo, no digo que estén mal, ¿eh? Pero para la época puede que quedan insuficientes y pueda recurrir a otras técnicas. Yo desde la pandemia específicamente, me adentré en los modelos de redes. Son otra manera de entender la psicología. Yo creo que incluso los modelos de redes que enfatizan entender los fenómenos de la realidad como sistemas son buenos modelos estadísticos para todo aquel que esté en enfoques sistémicos interconductistas, que piense que estamos más en comportamientos que en conceptos. Este libro salió también, miren, en 2022. Se darán cuenta que muchas de las referencias 2020, 2021, 2022 son cosas muy recientes las que estoy presentando y que aún algunas están en desarrollo y que tengamos que explorar. Pero en este libro, en su capítulo 9, nos habla de estos diseños longitudinales y nos habla de las mediciones de un solo individuo en diferentes tiempos, muy parecido a lo del caso único, ¿no? Diferentes individuos en diferentes momentos de tiempo. Nos habla de un grupo de individuos en diferentes momentos de tiempo, pero nos habla de esto, mira, un solo individuo a lo largo del tiempo y un grupo de individuos abajo a lo largo del tiempo. Modelos estadísticos, matemáticos adheridos a eso, desde el enfoque de redes. ¿Saben qué pasa con el enfoque de redes y por qué me gusta? Porque los autores que están desarrollando estas técnicas son psicólogos de profesión. Entonces entienden la naturaleza de lo que estamos haciendo. Entonces están diseñando métricas apropiadas para lo que hacemos. Y como estos psicólogos son de corte más clínico, porque las redes en psicología llegan desde la psicopatología, están proporcionando esta información. Aquí nos viene otro gran desafío, como digo. Esto el día de hoy es presentarles avances y desafíos de cosas que es que el psicólogo aprenda un lenguaje de programación. No hay software que haga esto de los diseños longitudinales, desde redes, eh, que no sea el RStudio y que amerita aprender el lenguaje. Yo sé que aquí hay mucha reticencia, porque cuando yo he enseñado esto
universidad donde trabajo normalmente no le gusta, hay como un primer contacto de rechazo del estudiante, tanto de pregrado como de posgrado. Pero nuevamente volvemos, ¿no? Tal vez requerimos más habilidades para adentrarme a este mundo. R es el lenguaje ahorita que más se utiliza. SPS, Atlas TIC quedaron un poco en el olvido, que salió R, que es el lenguaje de programación, y es cero soles. Sí sé que esto demanda una curva de aprendizaje grande incluso. Yo aprendí el R en una capacitación en el 2014, pero no implementé esto hasta 2 años después, 2016, porque como que no me gustaba también e inicialmente lo veía muy complejo. 2 años después, miren, ¿no? Pero luego me di cuenta de algo. Esto es como aprender un idioma. Si yo quiero manejarlo, como que quiero aprender inglés, ¿no? Tengo que pensar en inglés, tengo que usar el inglés. Es igual, tengo que usar el R, tengo que pensar en R. Y muchas cosas se pueden hacer aquí. Muchas. Yo diría que el límite es su imaginación y su dominio en R. Con decirles que he hecho investigaciones cuantitativas, cualitativas, se pueden hacer estudios bibliométricos, se pueden hacer calculadoras, aplicaciones, demanda muchas cosas, pero este es otro desafío para el terapeuta que quiera adentrarse. Y miren, realmente ya hay psicólogos queriendo entrarse en este desafío. Este artículo, que es del año 2023, miren, recién ha salido, justo nos habla de la investigación desde modelos de redes ideográficos, lo que les hablé hace un momento, lo ideográfico, que encaja más con el tema de, de la investigación en psicoterapia. Si bien este es ideográfico y dan algunos ejemplos con mayor cantidad de participantes, se puede hacer, como digo, con menos participantes, y esto es lo que busca este estudio. Creo que incluso una conclusión de este estudio era que necesitaban 100 puntos de observación, porque a diferencia de los estudios transversales de un solo momento, donde tenemos cada fila es una persona, aquí cada fila es una respuesta en un momento determinado de la persona. Entonces, si contesta 4 veces al día, tenemos 4 filas, ¿no? Entonces, si contesta esto a lo largo de 30 días, tenemos 120 filas, producto de un solo individuo. Lo interesante es que en estos modelos están hablando de algo que se llama redes contemporáneas y redes temporales. Las redes contemporáneas que aparecen por aquí, ¿está viendo? Son en esencia matrices de correlaciones parciales. Me denota la correlación de uno con otro controlando el resto. Y aquí yo puedo ver a partir de este gráfico, ¿no? Como por ejemplo, miren, 3 con 4, ¿no? O sea, el antojo del alcohol con el antojo de cigarro se relacionan. Estas ansias de querer tomar alcohol o estas ansias de querer tomar un cigarro. De repente veo también cómo el afecto positivo y negativo, medidos con pruebas, se van observando y que son correlaciones inversas. Las líneas denotan correlaciones inversas. Esto es lo que incluso es una matriz de correlación en el fondo, un tipo de correlación parcial. Pero la invención que me gusta, miren, y la que están trabajando es esta red temporal, que la distingue y no aparece en otro tipo de estudio de redes. Y en esta podemos ver la capacidad de predicción, porque es como un comportamiento puede predecir otro a futuro. Con este estudio incluso no puede observar, miren, que vamos a ver aquí, que incluso hay una predicción entre tomar alcohol y fumar. O sea, quiere decir que si la persona tiene un vaso de cerveza en la mano, hay alta probabilidad que luego lo lleve a querer tomar un cigarro. O sea, esto no es una presunción mía, ni siquiera es lo que estoy, es el análisis mediante una técnica estadística con un conjunto de participantes. Imagínense poder tener esto de sus pacientes, ¿no? Esto podría ser una herramienta para predecir cuáles son los comportamientos que llevan un individuo hacia otro. Ya se está desarrollando esta técnica, como digo, de IT23, no es muy, estoy presentando cosas bastante nuevas, como apuntes para llevarnos a la reflexión a futuro, lo que tendríamos que hacer en la investigación en psicoterapia, y también nos permite a partir de esto darnos cuenta de la importancia, ¿no?, de conectar la técnica con el diseño de investigación y con el ámbito de aplicación. Tiene mucho sentido pensar en un diseño correlacional para que luego explique lo que pasa en la consulta. Y esto es estas redes temporales me gustan, como digo, porque terminan prediciendo. O sea, lo que pasa ahorita podríamos hacer una predicción. ¿Cuánto es probable que pase después? Y acá se puede predecir un poco eso. ¿Cómo? Al tomar alcohol, predice que luego fume. Y ahora, un terapeuta que tiene mucha expertise en tema de alcohol y drogas, sabe que esto va a ocurrir, ¿no? Y lo sabe desde su observación. Si a la observación le agrega sistematización, tecnicismo
habilidades de investigación y habilidades de programación, puede comenzar a dar el avance en lo que necesitamos en investigación en psicoterapia. Bueno, aquí hay otra red que traje como ejemplo también para permitir observar, ¿no? Han hecho, ya están haciendo esto. Específicamente el grupo más fuerte es de Países Bajos, de Holanda, que han comenzado. Ahí aparece Sacha Eskan, Eiko Fried, ¿no? Que son los que están diseñando este tipo de estudios. Ellos tienen todo un grupo de investigación que son originalmente clínicos y que luego han sumado aspectos de investigación. Y les dejo el enlace para que puedan mostrar eso también. Y vamos a plantear algunas conclusiones para el día de hoy. Primero, como parte de esta ponencia, yo quisiera hablar de la importancia de la sistematización en psicoterapia. Ya les había dicho, si usted quiere comenzar o adentrarse al menos en el mundo de la investigación, tiene que comenzar a sistematizar sus procesos, tener protocolos de ingreso, tener formas de hacer conteos de gente que asiste a su consulta o pensar en un orden macro. La organización es la clave en la investigación. Fue lo que yo me di cuenta cuando salté de la psicoterapia a la investigación. Esto va a favorecer la comprensión, el análisis y la utilización de los datos en psicoterapia. Otro aspecto que quiero resaltar el día de hoy tiene que ver con esto. Diversidad en diseños de investigación. Si usted quiere también hacer investigación en psicoterapia, pues tiene que salir un poco de los famosos diseños correlacionales que no se ajustan, como hemos visto el día de hoy, a la naturaleza de lo que se hace un terapeuta. Y que probablemente también la gente no lo entienda, porque como digo, tengo colegas que son investigadores y eso pensaron ser desde que ingresaron en la universidad. Yo he dado este salto y he visto un poco esta conexión, pero normalmente no se habla de esto. Normalmente se piensa que incluso con diseños correlacionales podríamos explicar cosas que le pasan a un individuo. Y como digo, la naturaleza de los casos que atiende un psicoterapeuta, que muchas veces son desórdenes, porque desordenan su vida, entonces tienen que buscar diseños para eso. Aquí he presentado algunos, el día de hoy 3, que me parecen que se ajustan bastante a la naturaleza de lo que quieren hacer. Cuarto, me parece importante que el psicólogo, ya no solamente psicoterapeuta, aprenda habilidades de investigación y habilidades de programación, porque nos demanda el contexto. Incluso la explosión de la inteligencia artificial este año en particular, no sé si hay gente también de otros países, pero en Perú se ha vivido específicamente muy grande. Ya muchos trabajos en universidades están siendo elaborados por inteligencia artificial, el docente tiene que buscar otras herramientas para calificar, otras formas de evaluar, ¿no?, el conocimiento y muchas cosas van a estar a la mano del estudiante. Y eso también nos demanda a nosotros, como si eso trae un cambio en la educación, pues tiene que traer un cambio también en la psicología y en la psicoterapia. Habilidades de programación, habilidades de investigación deben ser tareas pendientes del terapeuta que quiera pensar también en el futuro o asociarse con gente que tenga esto y en la interacción multidisciplinaria también ir aprendiendo. Ojo, como recalco, habilidades básicas. No estoy diciendo que sea un experto totalmente, sé que su ejercicio es otro y entiendo que su interés está en otro lado, en la ayuda a la persona, en el consultante, al usuario. Y finalmente, el enfoque nomotético e ideográfico en la psicología. Debemos de pensar más en enfoques ideográficos al momento de abordar las temáticas de psicoterapia y tal vez no mirar tanto lo nomotético. Esta es una crítica que también he escuchado a otros psicoterapeutas cuando dicen, pero las investigaciones se hacen con diseños aleatorizados, al final eligen gente al azar, pero eso no tiene que ver. He escuchado críticas fuertes de eso y es cierto. Y por eso se están diseñando estos métodos de análisis de redes temporales para casos únicos que pueden ser el puente para acercarnos a eso. Tener formas sistemáticas basadas en la evidencia de comprender lo que le pasa al individuo y que luego podamos mostrarle un poco de eso a la persona, que vea la experticia con la cual el psicólogo hace el análisis, porque si no, y con esto cierro mi presentación, ¿qué nos distingue de otros profesionales? Es fácil caer en el intrusismo, que otra persona se meta a la psicología. Distinguirnos requiere un lenguaje técnico y requiere habilidades específicas propias de las. Estas son las referencias que he utilizado para